Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me podrían ayudar confirmándome si se escucha? Porque luego tenemos problemas de audio. ¿Alguien me puede ayudar? Si es tan amable confirmándome si se escucha y si todo está en orden. Primi, buenas noches. Diego Alucano, Leo Casas. Vamos a esperar un poquito a que se conecten algunas otras personas para poder dar inicio. Sí se escucha, perfecto. Buenas noches, Laura. Gracias, Leonardo. Gracias por contestar. Bien, pues buenas noches a todos. Muchísimas gracias por sintonizarnos como cada 2 jueves en nuestras conferencias virtuales. Mi nombre es Carlos Septién, soy psicólogo, consejero en Casa Body y también actualmente estoy dirigiendo el proyecto acá en San Miguel de Allende. Y además de psicólogo, de consejero y de estar al frente de Casa Body en San Miguel de Allende, soy adicto en recuperación, ¿no? Tengo ya algunos años dedicándome de lleno al tema de las adicciones, pero principalmente, como me gusta compartirlo, al tema de la recuperación de las adicciones, ¿no? Y bueno, el día de hoy también hacía mucho tiempo que no presentaba yo alguna conferencia o algún tema y pues siempre la relación o la importancia que tiene la familia en los procesos de recuperación, pues para nosotros es indispensable, ¿no? Es primaria y a mí me encanta participar con este tema en las diferentes pláticas. Y bueno, pues hoy no va a ser la excepción, ¿no? El día de hoy estaremos hablando de la familia y el adicto, ¿no? Y honestamente, a mí me gusta mucho compartir el tema de la familia y, como mencionaba, la importancia que tiene la familia en los procesos de recuperación, porque honestamente ya a lo largo de casi 20 años que me he dedicado de lleno, en cuerpo y alma, a la rehabilitación de las adicciones, pues hemos encontrado muchísima experiencia clínica en cuanto a nuestros pacientes y a los familiares que participan con nosotros. Y pues la familia es una pieza fundamental, ¿no? Tanto en el desarrollo de la enfermedad de la adicción como lo es en los procesos de recuperación. Y bueno, ahorita más adelante vamos a revisar la importancia o el impacto que tiene tanto el adicto en la familia como la familia en el adicto, ¿no? Entonces, pues agradecerles nuevamente que estén acá con nosotros sintonizándonos, que nos apoyen cada 14 días en las diferentes conferencias con los diferentes temas que damos. Para nosotros, pues es un gusto, es un honor poder servir y participar de manera gratuita a través de, pues, proporcionar, ¿no?, información a las diferentes personas que están interesadas en la rehabilitación de las adicciones, ¿no? Desde que nosotros iniciamos con esta campaña de conferencias, pues fue para nosotros, o es para nosotros, un servicio comunitario donde podemos llegar a más personas y poder informarlas o abastecerlas de herramientas para poder comprender, ¿no?, la importancia que tiene la familia en los procesos de rehabilitación, pues, de las personas que están tanto con nosotros como pacientes que pueden estar o residentes que pueden estar en cualquier otra institución, ¿no? Entonces, yo platico que cuando inicio mi carrera en psicología, me dediqué siempre de lleno. Yo recuerdo que había una clase en particular donde hablaban de, bueno, de las diferentes opciones, ¿no?, en psicología que existía, y una de ellas, pues, era la psicología clínica.
Y yo estaba muy claro desde siempre que no solamente quería dedicarme a la clínica, sino específicamente al tema de las adicciones, ¿no? Obviamente por motivos personales y pues porque había tenido ya alguna participación y experiencia pues, en diferentes instituciones, ¿no? Todo relacionado con las adicciones. Y yo recuerdo que en aquella ocasión, alguna de las tareas o de las investigaciones que me tocaba a mí y a otros compañeros hacer, pues eran enfocadas hacia los centros de rehabilitación que había en la ciudad de Ensenada en aquel momento, ¿no? Y mi principal preocupación, y siempre ha sido una preocupación muy genuina, es porque la estadística de recuperación tiende a ser tan baja, ¿no? Incluso en aquel entonces, tengo también una plática por ahí que se llama ¿Por qué los adictos no se recuperan? Entonces, yo recuerdo que en aquella ocasión, pues el tema genera mucha controversia porque muchos decían, no, pues yo sí conozco adictos que se recuperan, yo sí conozco personas que salen de las adicciones y finalmente, pues la idea o el objetivo de aquella conferencia era pues, revisar los obstáculos que no permitían a las personas recuperarse, ¿no? Especialmente en esta estadística tan baja de personas que salían adelante de una adicción, ¿no? Al igual que sus familiares. Entonces, siempre ha estado esta preocupación, al igual que el día de hoy aquí en San Miguel de Allende, en poder proporcionar, poder entender, poder lograr, ¿no? Que se cumpla el objetivo principal, que es la recuperación tanto del paciente como de la familia, ¿no? Entonces, en aquel entonces, pues parte de esta investigación estaba enfocada a entender, pues, qué era lo que estaba pasando, que las personas no lograban recuperarse, ¿no? Y además, o bueno, encontrando ciertos factores o ciertos obstáculos que no le permitían al residente salir adelante o recuperarse, pues uno de ellos era el factor familiar, ¿no? Al que yo personalmente siempre le he otorgado, ¿no? Un grado importante de responsabilidad en cuanto al éxito o al fracaso de cualquier tratamiento de rehabilitación, ¿no? Entonces yo me daba cuenta, participando en diferentes centros de rehabilitación ahí en la ciudad de Ensenada, que regularmente lo que hacían era contener a la persona para que parara de consumir. Mucha de esta dinámica de ese tipo de tratamientos era señalar las acciones que había hecho el residente, el paciente, ¿no? El usuario en aquella institución, y a la familia se le proporcionaba información sobre la adicción de la persona que estaba como residente, ¿no? Es decir, cuando los familiares acudían a los centros de rehabilitación y participaban en estas reuniones familiares, de lo que regularmente se hablaba era pues del adicto, de la adicción, de los daños, ¿no? Físicos, sociales, individuales que podía generar el consumo de sustancias y dejaban de lado pues la parte o la pieza más importante en esa atención familiar, que eran los mismos familiares, ¿no? Es decir, poder llevar a la familia a comprender el grado de participación que tienen tanto en el desarrollo de la problemática, ¿no? El desarrollo de la crisis, el desarrollo del adicto, ¿no? Por mencionarlo de alguna forma, y también la participación que tienen en que pueda ser un tratamiento de éxito, ¿no? Entonces, dejando eso de lado, a mí me llamó mucho la atención y desde entonces decidí que la información que me gusta y que quiero compartir, pues es regularmente hacia los familiares. Y en uno de los videos promocionales que me parece hizo, bueno, Diego el día lunes para esta conferencia, él dejaba muy claro, y siempre hemos dejado muy claro, que esta es una enfermedad que no tiene culpables, ¿no? Algunas personas dicen que soy muy intenso, muy acalorado, ¿no? Muy entregado al tema de la familia, pero para mí, honestamente, pues es algo importantísimo, ¿no? Y que yo en mi trayectoria pues he identificado como un obstáculo muy importante que muchas veces pues o gran parte de las veces no permite que el éxito tenga tratamiento, y ahorita vamos a desmenuzar un poco, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es, no es con ninguna intención de señalar o de culpar, sino
que juntos podamos comprender y aprender, ¿no?, cuál es nuestro lugar en toda esta problemática. Porque algo de lo que hemos visto, pues es que regularmente hay un sentimiento, ¿no?, o una postura de ser ajenos a lo que nuestro familiar está viviendo, ¿no? Entonces, lo puedo apoyar, lo puedo internar, puedo incluso estar presente, pero hemos visto esta dificultad o una tendencia a negar la relación que tienen los familiares con el problema, ¿no?, que tenemos nosotros con nuestros residentes, ¿no? Es decir, él tiene un problema, él consume, yo soy su mamá, yo soy su papá, pero el que se tiene que arreglar es él, ¿no? El que tiene que dejar de consumir es él, el que tiene que hacer cambios es él. Yo soy pues una persona que ha estado ahí para ayudarlo y yo le quiero brindar mi apoyo y no quiero que se sienta solo, pero no me pidan más, ¿no? Con esto que estoy haciendo es más que suficiente porque yo no tengo nada que ver. Y lo hemos visto, ¿no?, verbalizar por parte de los familiares, decir, yo soy una persona ya exitosa, yo tengo mi vida resuelta, tengo una carrera, tengo una maestría, tengo una empresa, tengo una familia que es hermosa y el único verdadero problema es que esta persona o que mi hijo consume, ¿no? Eso es el negrito ahí en el arroz, ¿no? Entonces, no entendemos qué fue lo que pasó, no entendemos por qué tomó esas decisiones, no entendemos qué fue lo que orilló a mi familiar, a mi hijo, a mi esposo, a mi hermano, a consumir drogas, ¿no? Y nos gustaría entender y también nos gustaría que él hiciera una serie de cambios porque nos está afectando a nosotros como familia, pues muchísimo y nada alejado de la realidad, ¿no? Sin embargo, en este discurso, pues lo que muchas veces se hace es separarse completamente de la problemática. Y lo que nosotros hacemos a través de nuestras pláticas y de la atención que le queremos dar o que le damos a los familiares, sobre todo aquellos que nos visitan y a través de las conferencias, pues es simplemente lograr comprender, ¿no?, de qué manera yo estoy involucrado y he estado involucrado, he sido parte o soy parte, ¿no?, de esto que está sucediendo y que no soy ajeno a la adicción o a la enfermedad de mi familiar, ¿no? Entonces, pues bueno, comentando un poco del motivo y de la razón por la que nosotros hacemos esta campaña, ¿no?, le llamábamos en aquel entonces campaña contra la ignorancia, porque nuestro principal interés pues es eso, ¿no? Entendemos que la ignorancia es un enemigo importante que no nos permite atender de manera correcta y pues a través de proporcionar información, pues lo que queremos es poder derribar al enemigo de la ignorancia, ¿no? Entonces la campaña de la ignorancia pues nace, híjole, justo cuando iniciamos este proyecto hace casi ya 11 años y anteriormente pues eran conferencias presenciales y estábamos en la ciudad de Ensenada, ¿no? Y hoy por solicitud de los familiares y de diferentes personas pues lo hacemos de manera virtual para tener también un mayor alcance, ¿no? Entonces la familia del adicto, un tema que a mí me encanta y siempre me gusta comenzar platicando un poco sobre lo que es la enfermedad de la adicción, ¿no? Y según la Organización Mundial de la Salud, dice que la adicción o dependencia a sustancias es una enfermedad cerebral crónica. Se caracteriza por un patrón de comportamiento compulsivo, de búsqueda y consumo de una sustancia a pesar de las consecuencias adversas o dañinas que esto provoca en la salud y la vida del individuo, ¿no? Es, de alguna forma, decir, es una tendencia a consumir sustancias a pesar de que la persona sabe que le va a hacer daño, sabe que va a impactar de manera negativa en su vida y, por supuesto, pues en la vida de todos los que lo rodean, ¿no? Teniendo muy clara esta información, la persona no solamente consume, sino no puede parar de consumir, ¿no? Es un trastorno por consumo de sustancias y entendemos que es una enfermedad mental y que se le llama enfermedad porque tienen características de enfermedad, ¿no? Pero clínicamente, pues o el diagnóstico es un trastorno por consumo de sustancias, ¿no? Entonces, eso es la Organización Mundial de la Salud, pero a mí siempre me gusta compartirles
el concepto que en nosotros en Casa Body tenemos, ¿no? Y yo en lo personal sobre la enfermedad de la adicción y lo que he visto con nuestros pacientes, ¿no? Ahora sí que con un conocimiento empírico a lo largo de los años, pues vemos que la enfermedad de la adicción, siempre me gusta compartirlo, no solamente es o no se limita al consumo de sustancias, ¿no? Sino que es una forma o un estilo de vida, ¿no? Es una forma de pensamiento, es de la forma en la que la persona interpreta y resuelve su realidad, ¿no? Entonces, esta personalidad adictiva que nosotros, o esta enfermedad de la adicción que nosotros tenemos muy latentes en Casa Body con nuestros residentes, pues logramos ver que el paciente cuando ingresa, obviamente, pues ingresa e inicia su periodo tal vez de abstinencia, logra un periodo de desintoxicación, que yo le comparto tanto a los familiares como a los pacientes, pues es un periodo en realidad muy breve. El periodo de abstinencia física es un periodo muy breve, pero lo que nos lleva a que los tratamientos duren cierto tiempo es precisamente el poder atender esta otra parte que no es física, sino que es mental de la adicción, ¿no? De cómo esta persona resuelve su vida, interpreta su vida y pues podríamos tener diferentes analogías y a veces es mucho más sencillo, ¿no? Como el espectro autista, ¿no? Entendemos este trastorno de personalidad y no con esto quiero decir que sea similar, sino que pues tiene una serie de características o una lista de características que más allá de físicas, sino conductuales que nos permiten tener una comprensión sobre lo que es la adicción, ¿no? Y obviamente pues está el perfil de la personalidad adictiva que ahorita lo revisaremos más adelante, ¿no? Pero me gusta hablar de la adicción y de nosotros cómo comprendemos principalmente, pues, para lograr tener una idea de lo complicado o de lo complejo que es recuperarse de una enfermedad como esta, ¿no? Entonces, la recuperación pues no se limita solamente a dejar de consumir, sino, híjole, requiere de un profundo cambio en la personalidad encaminada hacia la autonomía, la independencia, un reconocimiento de las consecuencias y una acción tomada con base en esto para poder asumir la responsabilidad de las mismas y generar los cambios, ¿no? Entonces, en realidad, algo de lo que hemos visto y de lo que hacemos todos los días, pues es lidiar con una enfermedad que es sumamente compleja, que hasta el día de hoy yo no he dejado de sorprenderme, ¿no? De las diferentes estrategias, de las diferentes formas, ¿no? En las que se manifiesta esta enfermedad, más allá que una persona consumiendo sustancias, ¿no? Entonces, este es el concepto y pues al ser una enfermedad, es una enfermedad que para desarrollarse, ¿no? Pues depende de diferentes factores, ¿no? Hay estos tres factores muy simples que predisponen a una persona a desarrollar una enfermedad de la adicción. Entonces, el factor es una enfermedad multifactorial, se llama, ¿no? Entonces, el factor social, el factor biológico y el factor psicológico, ¿no? El factor biológico, pues es una cuestión genética, ¿no? Una cuestión también orgánica, una cuestión física o fisiológica, que, bueno, yo les compartía en una conferencia de prevención con chavos como, pues, entre secundaria y preparatoria, allá en Celaya hace algunos años, y yo recuerdo que les preguntaba sobre si alguno de ellos tenía algún familiar con adicción, ¿no? Ya sea alcoholismo o ya sea adicción a alguna sustancia, el juego, alguna otra conducta. Y pues muchos de ellos levantaban la mano. No necesariamente tiene que ser papás o mamás, sino pues el abuelo, el tío, el primo. Y pues la mayoría levantaba la mano, ¿no? Entonces yo les compartía, como era una cuestión de prevención, que al ser una enfermedad genética, hereditaria, pues
cuando existe regularmente algún familiar que padece ya esta enfermedad, que tiene el diagnóstico, pues esto nos pone en una situación de riesgo mayor, ¿no? Es decir, hay una predisposición mayor porque, bueno, la persona o en la familia, ¿no? Se ha desarrollado una dependencia a sustancias, un trastorno por dependencia a sustancias, ¿no? Entonces, este es el factor, ¿no? Biológico que predispone a la persona, y está el factor psicológico, que al final pues es cómo nosotros vamos justo resolviendo a través de nuestra educación, a través de permanecer en ciertas instancias, ¿no? En la escuela, con nuestros familiares principalmente, y cómo vamos desarrollando este perfil, ¿no? Psicológico, que por supuesto que va a determinar si nosotros nos volvemos adictos o no. Yo he visto muchos chiquillos, ¿no? Dice por ahí Diego, sobrinos e incluso hermanos o hijos de nuestros pacientes cuando llegan a acudir a casa, y muchas veces de solamente ver el comportamiento de estos niños, ¿no? De 5, 8, 9, 10 años, pues obviamente yo puedo lograr rescatar, ¿no? O anticipar y decir, bueno, este es un comportamiento muy típico, lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Esta intolerancia a la frustración, no respetar reglas, no respetar jerarquías, la desobediencia, la incapacidad, ¿no? Para aceptar lo que está sucediendo en el momento, y que, bueno, eso es algo que, por supuesto, el resolver o el interpretar o el tener estos recursos para hacerle frente a la vida, pues claro que nos deja en una posición vulnerable contra el consumo de sustancias, ¿no? Y bueno, y por otro lado, de lo que vamos a hablar hoy, el factor social, principalmente la familia, que como lo mencionaba ahorita, pues es una de las principales instancias donde la persona se desarrolla, se educa, crece, donde tiene como principal finalidad proporcionar los recursos a la persona para hacerle frente a la vida, ¿no? Entonces, si unimos estos tres factores con estas características que menciono en este momento, por supuesto que la persona tiene una probabilidad mayor pues, de volverse adicto, ¿no? De desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, como lo menciono, si la persona, solamente hay un factor que verdaderamente determina, porque estos factores predeterminan. El factor que va a determinar si la persona se vuelve alcohólica o adicta o ludópata, pues es el consumo de la sustancia misma, ¿no? Entonces, puede tener el perfil psicológico, puede crecer en un ambiente familiar inadecuado, donde no hay, bueno, comunicación, donde hay violencia, donde etcétera, etcétera, ¿no? Que ahorita lo revisaremos, y puede tener de manera muy simple algún familiar con trastorno por consumo de sustancias, ¿no? Puede ser el abuelo, incluso puede ser el papá, y tener ahora sí que el combo perfecto para poder desarrollar esta enfermedad. Pero si la persona no consume alcohol, no se va a volver alcohólica. Si la persona no apuesta, difícilmente se va a volver ludópata, ¿no? Si la persona no consume drogas, pues va a ser muy complicado que se vuelva adicta a sustancias, ¿no? Regularmente, cuando están estos factores, si no llega el contacto con la sustancia, pues tienden a desarrollar otros comportamientos importantes también, ¿no? Pero ahorita nos vamos a enfocar únicamente en el consumo de sustancias. Entonces, me gusta explicar qué es la enfermedad de la adicción, me gusta explicar cuáles son las causas o cuáles son los factores que predisponen a una persona, y precisamente aquí es donde entra la familia, ¿no? La familia tiene un porcentaje importante en el desarrollo de lo que es o en la posibilidad de que una persona pueda desarrollar una enfermedad de la adicción, ¿no? Y entendiendo una frase que es muy común y que escuchamos en muchos lados, ¿no? Yo desde que soy pequeño la escucho, que es pues que a nadie se le enseña a ser padres, ¿no? A nadie se le enseña a ser una familia funcional, ¿no? Creo que en la primaria pues existen muchas materias muy distintas, pero en cuanto a la cuestión de valores, a las características de una familia sana, ¿no? Más allá de funcional, pues es algo de lo que carecemos, tanto en educación
como personas, ¿no? Entonces, al entender que yo como familiar tengo una participación importante en que mi hijo pueda desarrollar una enfermedad, pues es importante revisar cuál es esta participación, ¿no? Y es precisamente lo que nosotros pues, hemos identificado con nuestros residentes, ¿no? A lo largo de esta trayectoria trabajando tanto con pacientes como familiares. Entonces, híjole, en enfocarnos única y exclusivamente en la familia, en el desarrollo, ¿no? Hablamos lo decía Diego el otro día en su conferencia, ¿no? En Casa Body regularmente y en muchos centros de tratamiento en personas ya con este trastorno, pues existen dos grupos muy, muy claros, ¿no? Aquellos que identifican qué tipo de antecedentes o de experiencias, ¿no? Vivieron, como es abandono, violencia física, violencia verbal, humillación, carencias, ¿no? Todas estas necesidades o situaciones muy evidentes que puedes decir, ah, claro, pues si la persona, si no estuvo su papá, no estuvo su mamá, lo dejaron con los abuelos, el abuelo le pegaba, el tío se drogaba, pues está muy claro porque esta persona consume sustancias, ¿no? Pero muchas veces, a pesar de esta información, como padres o como familiares directos, incluso como abuelos, pues es bien sencillo tomar esta distancia y decir, bueno, pues ya está identificado, ni modo, es hora de que lo trabaje, ¿no? Pero también encontramos otro grupo que es, y que lo encontramos en todos lados, que es aquellos que pues no tuvieron este tipo de problemáticas, ¿no? Incluso a veces con nuestros residentes a la hora de hacer el plan de tratamiento y de ejecutar los diferentes métodos para lograr el objetivo del tratamiento, pues muchos de ellos tienen dificultad para reconocer, ¿no? Cuáles fueron las causas o tal vez eventos traumáticos o dolorosos, ¿no? Es como, no, pues yo la verdad es que nunca tuve problemas, mi papá estuvo ahí, fuimos a Disney, tengo fotos con Mickey Mouse, tuve mi piñata de los Power Rangers, o sea, no entendería yo por qué terminé consumiendo sustancias al grado de la locura y de tener como consecuencias brotes psicóticos. La verdad es que mi vida fue perfecta, mi vida fue muy bonita y siempre estuvieron mis familiares ahí para ayudarme, ¿no? La verdad es que yo no tengo recuerdos ni de abandono, ni de humillación, ni de golpes, pero nosotros lo entendemos como, o sea, este grupo lo acomodamos obviamente en otro tipo de grupo violentado, que es algo que muchas veces difícilmente reconocemos como es la sobreprotección. O sea que para nosotros la sobreprotección pues está claro que es otra forma de violencia. ¿Eh? ¿Y por qué una forma de violencia puede ser la sobreprotección? Entendemos que cuando nosotros, más allá de proteger, sobreprotegemos, le robamos a nuestro familiar o le robamos a la persona la oportunidad de desarrollar y de practicar los recursos propios para resolver las diferentes problemáticas que existen en la vida, ¿no? Entonces, hablando de este perfil psicológico con el que nos encontramos con nuestros pacientes, pues se los mencionaba ahorita con los niños, ¿no? Que al final la inmadurez es uno de ellos, ¿no? De repente parece una institución que a pesar de que son adultos y mayores de edad, pues parece realmente una primaria emocionalmente, ¿no? Son muy inmaduros emocionalmente y carecen de los recursos para hacerle frente a la vida tal cual es, ¿no? Para resolver las diferentes problemáticas, para identificar qué es lo que está sucediendo con ellos y cómo pueden resolver cualquier problema que se les presente, ¿no? Entonces, la sobreprotección como forma de violencia es precisamente eso, es cuando le quitamos o le robamos la oportunidad al otro de crecer, ¿no? Cuando queremos a toda costa evitar que la otra persona sufra, ¿no? Que la otra persona le duela, que la otra persona viva las experiencias que necesita vivir para aprender lo que necesita aprender, ¿no? Entonces,
eso es una forma de violencia porque yo recuerdo que decía un maestro que hay que educar a nuestros hijos y prepararlos para vivir sin nosotros, ¿no? Al final, cuando tenemos hijos pequeños, pues nuestra participación o nuestra función, ¿no?, en el desarrollo de nuestros hijos, pues es proporcionarles todas estas herramientas y todos estos recursos para que ellos mismos vayan resolviendo la vida tal cual es y nosotros, pues de alguna forma acompañar, ¿no? Pero no resolver. Y claro que yo he vivido muchas experiencias y comparto muchas experiencias de cuando, por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? Cuando está el niño y tiene que partir sus alimentos, y digo, en alguna edad donde ya le corresponde, y regularmente lo que hacemos como familiares es resolvemos, ¿no? Quitamos. Yo me acuerdo muchísimo, y luego dicen que tengo muchos temas familiares, pero yo lo recuerdo de forma muy clara, ¿verdad? Que cuando viví mi infancia, mi mamá me decía, tiende la cama, y yo tendía la cama de acuerdo a mis posibilidades y a mis capacidades, ¿no? Como Dios me dio a entender, y medio la tendía, y llegaba mi mamá y me decía, así no, a ver, quítate, ¿no? Yo lo voy a hacer. Entonces, viví durante mucho tiempo sin la posibilidad de aprender a tender una cama, pues, ¿no? Y claro que dices, bueno, pues una cama, ¿qué relación tiene? Pero el mensaje que nosotros enviamos cuando sobreprotegemos, cuando resolvemos, pues por supuesto que es un mensaje indirecto importante, ¿no? Como es este mensaje de tú no puedes, yo lo tengo que hacer, ¿no? Y claro que cuando tienes 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, etcétera, etcétera, hasta los 45 años, ¿verdad? Pues por supuesto que se desarrolla un sentimiento de inadecuación, de incapacidad, ¿no? Esta desconfianza o inseguridad pues verdaderamente no puedo, ¿verdad? Alguien más lo tiene que hacer por mí, no tengo la capacidad. Incluso ya siendo más duro, ¿no? Más específico o más tajante, pues soy tonto, ¿verdad? No puedo, no lo voy a lograr. Entonces, de manera muy indirecta, a pesar de que te ayudo o te resuelvo, se pueda disfrazar como algo amoroso, ¿verdad? Como esta es mi función, porque soy tu mamá, porque soy tu papá, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para resolverte, estoy aquí para, incluso si no puedes hacerlo por ti, pues por supuesto que lleva un mensaje indirecto muy profundo que se va sembrando en los niños, en los adolescentes, en los adultos y que tiene consecuencias a lo largo de la vida gravísimas, pues, ¿no? Les hablaba del concepto de adicción que nosotros tenemos, ¿no? Y que es cómo la persona interpreta y resuelve la vida. Y ahí es donde la familia tiene una participación importante, ¿no? Entonces, si yo a través de este tipo de actividad, ¿no? O a través de mi sobreprotección, obviamente, porque ignoraba que el daño, ¿no? que te hacía, se fue desarrollando una incapacidad para hacerle frente a la vida, está bien. No significa que como papá, ¿verdad? Es que yo tengo la culpa, ¿no? Yo tengo la culpa de que mi hijo consume, yo tengo la culpa de que mi hija consume porque le resolví y ahora se cree incapaz y entonces pues yo soy el culpable, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Sino, pues el objetivo de la plática es poder comprender nuestra participación en el desarrollo de la enfermedad mental y lo más importante, pues poder dejar de estas prácticas de lado, porque yo estoy hablando de tender una cama a los 6, 7 años, yo estoy hablando de cortar un pedazo de carne a los 8, 9 años, pero la realidad es que yo recibo llamadas pidiendo información y me dicen, oye, es que pues me interesa que mi hijo que está en un centro de tratamiento viva el proceso de reintegración social contigo, me recomendaron, y pues fíjate que ya lleva varios centros de tratamiento, varios internamientos y pues me dijeron que tú me podías ayudar y pues bueno, estoy aquí para pedir información. Y yo le pregunto, ok, ¿y qué edad tiene tu hijo? ¿No? Pues tiene 46 años, ¿no?
Entonces yo sorprendido porque, pues primero la voz era muy joven y me sorprendió muchísimo que tuviera 46 años, ¿no? Entonces, sin juzgar y sin culpar, entendemos que, bueno, aquí hay una gran oportunidad para poder transmitir, para poder reeducar o psicoeducar a los familiares, tanto al paciente como al familiar, de esto, pues, ¿no? Precisamente de la dinámica que existe entre familia y persona que no permite que la recuperación se dé, ¿no? Entonces, si tenemos alguna influencia y formamos parte del desarrollo de esta enfermedad, pues en recuperación, pues la misma influencia, el mismo poder podemos o tenemos, ¿no? Para que esto se logre. Y no significa tomar el látigo y darnos duro por habernos equivocado, sino aprender y cambiar. Es decir, ok, hoy lo entiendo, yo lo ignoraba completamente, pero no puedo seguir repitiendo este comportamiento, porque si yo sigo haciendo lo mismo una y otra vez, evidentemente el resultado va a ser el mismo, ¿no? Y bueno, ¿qué es la sobreprotección? Son los cuidados excesivos y desproporcionados que algunos padres y madres dan a sus hijas e hijos. Es un estilo de crianza con implicación intensa, excesiva, que puede ocasionar serios trastornos de conducta. Además, este fenómeno afecta la relación del niño con sus cuidadores, creando un vínculo de codependencia entre ellos. Este vínculo problemático lo mencionaba Diego en su conferencia, ¿no? Genera una dependencia hacia ti. Como yo no tengo esta capacidad, necesito que tú vengas y me resuelvas. Necesito que tú decidas por mí. Cuando le haces una pregunta al niño y ¿qué quieres? Lo he visto con familiares o en diferentes situaciones, tal vez en un restaurante. Llega la persona que va a tomar la orden y le dice al niño, ¿de qué sabor quieres tu refresco? Y el niño voltea a ver, ¿no? ¿De qué sabor quiero mi refresco, mamá? ¿Verdad? No, pues tú quieres de sabor fresa. Y parece ser algo, una dinámica muy normal o muy normalizada, pero mientras nosotros sigamos repitiendo este tipo de comportamientos, porque obviamente desconocemos, pues por supuesto que se va fortaleciendo esta inseguridad o este vínculo de dependencia hacia los cuidadores, ¿no? Y una de las características de la personalidad adictiva, que es la inmadurez, pues tiende a generar estos vínculos con la sustancia, con sus padres, con sus cuidadores, con su esposa, con su esposo, y al tener este vínculo de dependencia con las personas cercanas, pues no asume ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, oye, este refresco de fresa está malo, tú lo elegiste, no lo elegí yo. Oye, esta carrera, por ejemplo, esta carrera no me gustaba y por eso empecé a beber y por eso no la atendí, pero fue una carrera que eligió mi papá para mí. Bueno, pues mi papá es el culpable, ¿verdad? Por elegir esa carrera. Entonces, cuando yo dependo de las demás personas, yo las responsabilizo de los resultados de mis acciones. Y este tipo de comportamiento o esta dinámica lo que hace es que genera que prevalezca la enfermedad de la adicción, ¿no? Entonces, pacientes de 46 años, pacientes de 57, 55 años que tenemos con nosotros y que vemos cómo alrededor de este paciente existen hermanos, primos, tíos, padres, ¿no? Cuidándolo, resolviéndole, pagando las consecuencias de sus propios actos sin permitirle vivirlas y aprender de ellas. Entonces, yo me acuerdo que en una plática me decía una señora, a ver, me dice, entonces, tú dices que si mi hijo roba, o sea, tiene que ir a la cárcel, aunque le vayan a dar 10 años o no sé. Y le dije, pues si eso es lo que necesita tu hijo para aprender lo que tiene que aprender, pues va a ser importante que le permitas que viva esa experiencia, ¿no? Evidentemente, pues ya no se vino haciendo la chamba al inicio, pero nunca es tarde para empezar a hacer esos cambios. Y pequeños cambios como familiar en ese sistema, cuando una pieza de ese sistema cambia, pues el funcionamiento de las demás piezas cambia, ¿no? Entonces, esta es la importancia que tienen los familiares y el poder comprender su participación en el desarrollo y en la prevalencia o permanencia, ¿no? de la enfermedad activa en su familiar y en el sistema,
para poder entender los cambios que se tienen que hacer y poder ejecutarlos, ¿no? Independientemente de la edad que se tenga o del tiempo que, pues, que ya haya transcurrido, ¿no? Entonces, había un familiar, ¿no? No hace mucho tiempo, que incluso en algunas conferencias yo he compartido, que ahorita lo vamos a ver más adelante, el beneficio que tenemos como familia de manera muy inconsciente de que exista un adicto, ¿no? Una enfermedad como la adicción. Entonces yo recuerdo que esta familiar, ¿verdad? Ingresó a su hijo con nosotros y pues fue hace un par de meses que estaba haciendo más calor aquí en San Miguel de Allende y recuerdo perfectamente que en una llamada telefónica, la última, ¿verdad? Me dijo, oye, me di cuenta que hace calor y le quiero llevar un ventilador a mi hijo. Y yo le dije, oye, pero tenemos 9 ventiladores distribuidos por la casa. No entendería para qué llevar uno más. Me dice, pues es que yo le quiero llevar para que él tenga el suyo y le esté dando el aire siempre a él y no lo comparta, ¿no? Entonces yo le dije, híjole, es que parece ser algo, y por eso está el ventilador, no parece ser algo tan simple como proporcionarle un ventilador a tu familiar para que, pues sí, claro, está haciendo calor. Aquí en San Miguel de Allende en mayo, pues pega durísimo el calor, es la etapa de más calor. Y bueno, pues entiendo que con todo el amor del mundo, lo que tú quieres es acomodarle, ¿verdad?, la estancia a tu familiar. Entonces yo le dije, oye, me gustaría compartirte el impacto que tiene este tipo de dinámica o de comportamiento o de acción en el proceso de tu familiar, le digo, de una manera muy indirecta cuando nosotros proporcionamos o resolvemos sin siquiera, ¿verdad? Que nos hayan pedido ayuda, pues seguimos enviando un mensaje. Y cuando dije seguimos enviando un mensaje, recuerdo que obviamente en ese momento me cayó, ¿verdad? Me interrumpió, habló durante 20 minutos, me dijo que se había sentido muy ofendida con lo que yo le estaba diciendo y que ella, su derecho ahora y su trabajo, ¿verdad? Era alzar la voz y que por qué la aleccionaba y que quién era yo. Entonces, obviamente sin juzgar, sino entendiendo, ¿verdad? Esta dinámica o comprendiendo un poco más la dinámica familiar, pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando conozco a la familia o entre más conozco a los familiares, pues por supuesto que más entiendo al paciente, ¿no? Entiendo sus dificultades, entiendo el vacío, entiendo el dolor, entiendo la incapacidad y me preocupó muchísimo que en esa ocasión la mamá de este paciente pues no asumía ningún tipo de responsabilidad, o sea, era como, ¿de qué estás hablando? Pues, ¿no? ¿Qué tiene que ver con que yo lleve un ventilador a la casa para que mi hijo tenga una estancia más cómoda? ¿Qué tiene que ver eso con la enfermedad? ¿Qué tiene que ver eso con la recuperación? No logro entender y no quiero que me estés aleccionando. Entonces, obviamente, pues en ese momento para mí fue muy complicado poder proporcionar la información que regularmente buscamos, porque al final, lo platicaba hace rato con Diego, lo platicábamos en la oficina, ¿no? Cuando nosotros atendemos la crisis, ¿no? De la que nos hablan muchas veces los familiares como, oye, pues tengo esta persona aquí, o bueno, tengo a mi hijo, está intoxicado, tomó pastillas, no puede hablar, se cayó, rompió unas botellas, le faltó respeto a su mamá o golpeó a su mamá y necesito que vengan por él. Porque aquí está el problema. No importa que atraviesen toda la República Mexicana, pero necesito que me ayuden, por favor. Vengan a ayudarme, ¿no? Y ahí vamos. Claro que sí. Ahorita apoyamos, lo resolvemos. Y una vez que de alguna forma ingresa el paciente acá con nosotros, vamos, platicamos, los convencemos, dice, sí, está bien, me voy a ir. Viene y toma el tratamiento. En ese momento, la crisis deja de ser la que existía en casa y la crisis ahora está en Casa Body, ¿no? Y el enemigo, la persona, ahora sí que el rival a vencer somos nosotros como institución. Porque justo ahorita lo voy a comentar, ¿no? Este beneficio que tienen de manera muy inconsciente, ¿no? Y de manera sin responsabilizar, sino en esta dinámica inconsciente que habita en los sistemas familiares donde existe una dependencia, pues claro que hay este beneficio, pues. Y al no tener a la persona, al no tener el problema, por supuesto que
pues nos sobra tiempo, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora a quién volteamos a ver? Y pues es algo que nosotros hemos obviamente identificado y que ha sido bien importante y que tratamos de compartirlo de la manera más amable, más atenta, más amena a los familiares, pero pues no siempre es bien recibida, así como existe una resistencia importante por parte de los pacientes con esta enfermedad, porque al final la recuperación significa quitarme mi chupón, quitarme mi amuleto, quitarme mi ancla, quitarme mi objeto, ¿verdad? Que me ayuda a atravesar por la vida, por la dolorosa vida, ¿verdad? Es de lo que me he yo aferrado, ¿no? O afianzado para poder hacerle frente a esto que no sé cómo manejar, que se llama realidad. Entonces, a veces se resume algo muy simple como el consumo de sustancias o la dependencia, pues es una forma de evadir la realidad, ¿no? Entonces, la persona cuando está en casa, está en crisis, está consumiendo para la familia, pues esta es su forma de evadir la realidad, ¿no? El poder enfocar esta atención en el paciente, en el familiar, los ayuda o les genera como recompensa o como beneficio, pues no voltear a ver la verdadera problemática, que es cómo está funcionando este sistema, ¿no? O su propio dolor, su propia historia, sus propias necesidades, porque gran parte del tiempo están enfocados en las necesidades del familiar, porque es el que está enfermo, pues, ¿no? Es el que necesita la ayuda, es el que está descompuesto, es el que no sirve, es el que no funciona, es el que no ha podido, es el más débil, es el más pobre. Todos mis otros hermanos o mis hijos, ¿no? Ya son exitosos, pero este sí, pues nos salió malito, ¿verdad? Aquel es campeón de la liga de fútbol, pero pues pues al final, pues salió con esta enfermedad, ¿no? Y yo recuerdo mucho que comparto en mis aniversarios, mi hermano mayor es corredor de la baja, ¿no? Allá en Baja California, quienes la conocen, pues es una carrera fuera de ruta, ¿no? Fuera de carretera, de terracería, y es un motociclista muy, muy, muy exitoso, es una carrera muy, muy importante, ¿no? De ese estilo, ¿no? De fuera de carretera. Y él ha ganado esa competición, híjole, no tengo el dato aquí, pero creo que 16 veces, ¿no? Y él empezó ya grande, empezó a correr, me parece que a los, híjole, no sé si como a los 28 años, ¿no? No te estoy hablando, hay chavitos que desde los 7, 6 años ya traen moto, bueno, él empezó grande. Y yo recuerdo que él tiene un espacio en la casa de mi abuela, tenía un espacio en la casa de mi abuela, de hecho era una habitación, una sola habitación destinada para todos sus trofeos. Ya no cabían los trofeos, en las paredes, en el piso, llenos de polvo, y curiosamente era una habitación que era una especie de pasillo, ¿no? O sea, era un cruce entre una habitación y otra, que era como el cuarto de tele para acceder a la cocina, ¿no? Entonces, imagínense el mensaje, ¿no? O el impacto de tener que atravesar esa habitación entre trofeos. Y yo decía, qué curioso que siendo mi hermano tan exitoso en el deporte, en mi caso, poder generar la misma alegría, incluso pues el orgullo y la satisfacción en mis familiares por haberme recuperado de una enfermedad como es esta, ¿no? Porque al final, pues también es una carrera importante, ¿no? Entonces, pero entendiendo, de alguna forma acomodándome, ¿no? Con mis limitaciones de, bueno, pues lo que hizo este muchacho en su momento, ¿verdad? Pues fue dejar de consumir un año o dos, mientras el otro, pues ya no nos caben los trofeos, ¿no? Y la satisfacción era la misma, pero claro que esta percepción hacia las personas pues tendía a ser distinta, ¿no? Entonces es muy curioso que como familiares, bueno, cuando existe una enfermedad como esta, pues al final obtenemos un beneficio, ¿no? Y ahorita lo vamos a revisar más adelante. Pero es importante también, digo, aprovechando lo que nosotros hacemos en Casa Body, además de transmitir, ¿no? Esta información a los familiares y también a nuestros pacientes. Yo se lo decía ayer en una reunión con un paciente, ¿no? Le digo, pues lo que nosotros hacemos aquí es transparente, ¿no? Era un paciente, les voy a platicar, que él cuando egresó de otra institución donde estuvo 6 meses,
su papá, confiando en que él estaba listo y había aceptado continuar el tratamiento con nosotros para reintegrarse a la sociedad, él decide ir por él. Y a mí me llamó mucho la atención. Yo dije, bueno que él está completamente decidido y que tú pues vas a tomar el riesgo de ir por él y traerlo. Y yo recuerdo que en aquella ocasión veníamos hablando por WhatsApp y él me venía haciendo preguntas. Me dice, oye, Carlos, me mandó un mensaje. Pues resulta que mi hijo ya no quiere ir. En cuanto atravesó la puerta del centro de tratamiento de la clínica, pues me dijo que ya no quiere ir, que no, que le dé para la casa, que él quiere ver a sus hermanas y que él ya no quiere continuar en tratamiento, ¿no? Entonces me decía, ¿qué me sugieres? Y yo recuerdo que iba platicando con él y le digo, oye, pues dile esto, establece estos límites. Y recuerdo que me contesta el paciente, porque después de algún tiempo en la plática ya no era el papá, era el paciente. Y me dice, no estás tratando de engañar a mi papá, soy yo, me dice, ya vi cómo eres, no le quieras mentir. Y digo, obviamente que a mí me sorprendió muchísimo, se me hizo muy curioso, ¿verdad? Pero obviamente esto me hablaba de los alcances, ¿no? O sea, le quitó el teléfono al papá, empezó a mensajear conmigo, tratando, bueno, buscando engañarme para ver qué información yo le daba. Y ayer justamente esta persona estaba en una reunión, ¿no? Donde estábamos todo el equipo y le estábamos dando una retroalimentación y yo le recordaba ese evento, ¿no? De la capacidad que tiene su enfermedad para llevar a cabo todas estas pues acciones, ¿no? Para evitar pues que se cumpla el objetivo del tratamiento. Y yo le hablaba de la transparencia, ¿no? Yo le decía, oye, pues esta información que te estoy dando a ti, como toda la información que he dado ahorita en la plática, pues es información que podría estar sentado aquí tu papá y de igual forma decírsela, ¿no? O sea, lo que nosotros buscamos en Casa Body es no evitar, ¿no? Caer en estas dinámicas que han generado una enfermedad como esta, ¿no? Como es el secretismo, ocultar información, anular al otro creyendo que no tiene la capacidad para ser informado o para lidiar con esta información. Entonces, mismas dinámicas de sobrecuidado, de sobreprotección, ¿no? De evitar que a toda costa la otra persona sufra. Entonces, pues algo de lo que nosotros tenemos muy claro es que la transparencia es importantísima, ¿no? Entonces, hace rato justo estaba con un paciente y me dice, no, es que yo no entiendo muchas cosas, ¿no? De mis abuelos dicen esto, Diego dice esto otro, y yo digo esto, y le dije, oye, pues lo que va a tener que suceder es que nos vamos a tener que sentar tú, tus abuelos, Diego, yo, y vamos a tener que aclarar esta información, porque pues esto es un teléfono descompuesto, tú dices una cosa, tus abuelos dicen otra, y yo estoy seguro que lo que está diciendo Diego, pues yo lo comparto. Entonces, es bien importante pues ser transparentes, ¿no? Y lo que nosotros hacemos en muchas instituciones, lo que hace la institución es poder extinguir, ¿no? Eliminar estas dinámicas que mantienen a la persona, al residente, en un estado infantil, pues, en un estado de inmadurez, evitar sobreprotegerlo, ¿no? Llevar al paciente a que se familiarice con la incomodidad, obviamente que conozca de qué manera actúa su enfermedad, que sea consciente de ella, que comprenda los cambios que tiene que hacer, pero principalmente tratar al adulto como adulto, porque muchas de las dinámicas que nosotros encontramos con los familiares, pues es que siguen tratando a los residentes, a sus hijos, en este caso, como niños, ¿no? Cuando el paciente tiene ya 25 años y me decía el otro día un familiar, oye, pues me gustaría que estudiara la universidad, entonces voy a ir a la universidad, ¿verdad? A ver qué materias va a llevar, cuál es el plan de estudio, lo voy a inscribir y pues porque me interesa que sea una persona pues de éxito, ¿no? Un profesionista, un licenciado, y pues este tipo de, obviamente, de actividades, ¿no? O de conductas o de dinámicas, pues mantienen a la enfermedad muy latente, pues seguimos generando este sentimiento o esta sensación
de inadecuación, de inseguridad, de incapacidad, de fragilidad, y pues en tratamiento, por supuesto que es importante que estas dinámicas se rompan. Entonces, cuando el paciente está en un proceso de desintoxicación, yo le digo a los familiares, es que también es un proceso para que ustedes se desintoxiquen, ¿no? Porque dice el psiquiatra americano Tversky, ¿no? Él refiere que la codependencia familiar y la adicción, pues son dos caras de la misma moneda, que tienen exactamente las mismas características. Yo como familiar tengo ciertas características, el paciente con adicción tiene las mismas características, lo único que los diferencia, pues es el síntoma. Uno consume drogas, el otro consume personas, ¿no? El codependiente o el familiar consume, se fuga de su realidad a través de enfocar su atención en su paciente. Pasa gran parte del día preguntando en cómo está su paciente, si ya comió, si ya se bañó, si durmió bien, qué medicamentos le dieron. Y bueno, gran parte de nuestro trabajo, al entender y tener un concepto claro de recuperación, pues es encauzar a las familias a que se enfoquen en ellos, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por recuperación? Es un proceso de cambio lento y doloroso que implica asumir la responsabilidad total de los propios actos que tienen como finalidad la búsqueda de independencia en todos los ámbitos de su vida. Y esto parece que es exclusivo de los pacientes con enfermedad de la adicción, pues, ¿no? O con nuestros residentes. Pero si entendemos lo que es la recuperación, pues es un proceso también lento, es un proceso doloroso que implica asumir la responsabilidad total de los propios actos. Entonces, la responsabilidad, no la culpa. Y como familiares, también es importantísimo asumir esta responsabilidad. Bueno, no supe, se los decía hace rato, nadie te enseña a ser papá. Y bueno, pues sí, me equivoqué, yo soy responsable, pero hoy lo sé y voy a hacer cambios. Al igual que las personas con consumo de sustancias que tienen una serie de consecuencias, impactan de una manera importante a su alrededor, y cuando están con nosotros, pues claro, es escribir, reconocer, atender, pero entender que no somos eso. Somos personas con una enfermedad, no somos la enfermedad de la adicción y tampoco somos nuestras consecuencias, pero entenderlo nos permite asumirlo y hacer los cambios que necesitamos hacer, porque pues ahora sí que un arrepentimiento sin cambios, pues es un arrepentimiento vacío, ¿verdad? Es un entendimiento vacío, es un compromiso vacío. Y curiosamente me decía el paciente, a este paciente que le llevaron el ventilador, ¿verdad? El cual pues al final no lo entregamos porque pues ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Y yo siempre se lo comparto a los familiares y a los pacientes. Es decir, mientras tú estés en el pizarrón, que es una frase que nosotros tenemos, nosotros vamos a agotar todos los recursos. Nosotros nos vamos a ir hasta donde tengamos que ir para que el objetivo que tenemos como institución, pues por supuesto se cumpla, ¿no? Y me decía el paciente, hablando de estas disculpas vacías, ¿no? Me decía, fue su mamá a verlo, le fue muy difícil seguir las recomendaciones, argumentaba, y para nosotros fue complicadísimo sostenerlo hasta cierto punto, y bueno, cuando tuvo la oportunidad de tener este encuentro con el paciente, le dijo, oye, ¿cómo estás? Ya mañana vengo por ti. Entonces, claro que al momento de retirarse, que eso no nos había dicho nosotros, ¿no? Entró el paciente y dijo, ¿qué creen? ¿No? Pues ya me voy. Y yo dije, bueno, pues el día de mañana que te vayas, nosotros cerramos el expediente, borramos el pizarrón y seguimos trabajando con las personas que están aquí. No es como que te vayas y vayamos a ir por ti o te vayamos a hablar. Me refiero a como atender, ¿no? Y hacer lo que está en nuestras manos para las personas. Y él me decía, oye, no, muchas gracias. Y yo le decía, pues me cuesta mucho entender las gracias, porque las gracias pues se actúan, ¿no? Las gracias se demuestran, y pasaste gran parte de tu proceso hablando mal del equipo, hablando mal de la casa, hablando mal de la filosofía de la casa, hablando mal de las formas en las que nosotros manejamos, y justo cuando ya sabes que te vas, pues ahora sí, muchísimas gracias, estoy muy agradecido, deliciosa la comida, muy buenas las instalaciones, y le digo, y este es un verdadero problema, le digo. Entonces, no te lo digo con el afán de
de molestar, pero sí es que te des cuenta, pues, esta discrepancia que existe, porque eso es muy característico del adicto, pues, ¿no? Discrepa entre lo que piensa y entre lo que hace, y ese también es un estilo de vida que se va desarrollando como en el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, tener muy claro cuál es el concepto de recuperación para los pacientes y de igual forma transmitírselo a los familiares, ¿no? La responsabilidad y la tarea que tiene el familiar cuando el paciente está en tratamiento, ¿no? Y yo se los decía ahorita, ¿no? Este beneficio o este efecto, ¿no? Este high, este consumo, ¿verdad? De que cuando está mi familiar intoxicado o no, pero me mantiene atendiéndolo, me mantiene supervisándolo, me mantiene resolviéndolo, me mantiene ocupado, pero principalmente ocupado de no verme a mí. Ese es el beneficio que tiene la adicción en los familiares, ¿no? Atender tu adicción, resolver tu adicción o resolver tu vida o resolver la forma y tus obstáculos en la vida me mantienen alejado de atender lo que está sucediendo conmigo. Entonces, cuando el paciente ingresa a tratamiento, es una frase muy triste, pues, pero la familia muchas veces, ¿verdad? Se vuelve loca porque no sabe qué hacer con su propia vida, con su tiempo, con sus sentimientos principalmente, ¿no? Con lo que está sintiendo, no sabe dónde acomodarlos, no sabe qué hacer. Ha pasado tanto tiempo atendiendo, enfocados, resolviendo, que cuando ya no está este objeto de atención, pues ahora dónde la acomodo. Y por supuesto que pasa esto que les explicaba ahorita del ventilador, ¿no? De alguna forma quiero seguir mitigando este dolor, así como el adicto consume sustancias de manera también muy inconsciente para mitigar un dolor, puede ser un dolor traumático, como lo mencionábamos ahorita, de violencia, de golpes, o un dolor como sentirse inseguro, sentirse insatisfecho, sentirse inadecuado, que eso también es doloroso, ¿verdad? Tal vez, lo decía Diego en la conferencia, un golpe físico pues es mucho más contundente, es mucho más directo, es mucho más fácil de decir, bueno, pues me pegó, me dolió y esto me traumó, a de repente decir, oye, ¿por qué me siento tan inadecuado en la vida? No sé, me da mucha pena bailar, me da mucha pena levantar la voz, me da mucha pena decir que no, ¿verdad? Esta dificultad que tenemos para decir que no, establecer límites, estoy incapacitado para establecer límites, eso también es muy doloroso. Entonces, como no sé resolverlo, como no sé atenderlo y como ni siquiera sé qué es, ni siquiera lo identifico, pues lo que sí sé es que cuando consumo drogas no me siento así. Y yo le pregunto a los pacientes, ¿tú por qué crees que consumes drogas? ¿No? Pues porque me gusta. Y esta respuesta me dice, ¿no? El trabajo que hace falta o dónde está parado el paciente, en el autoconocimiento, en el desarrollo, los motivos, las causas, ¿no? En la comprensión de lo que está haciendo en el centro de tratamiento. Y muchas veces pues van llegando, pero me deja claro todo lo que desconocen de ellos mismos y de su enfermedad. Y de la misma forma, el familiar pues mitiga, ¿no? Anestesia, evita revisar o abrir ese baúl de la propia violencia que han sufrido, ¿no? De el abandono, de los golpes, de las ausencias, del machismo, de las infidelidades que suceden o que han tenido en su vida, ¿no? En su historia principalmente. Y bueno, también otro de los beneficios que está muy claro, pues es que mitigan el dolor o ocultan, ¿no? Como aventarle una sábana así al problema cuando la persona está consumiendo y está en casa, ¿no? Está activa, le avientan esta sábana al problema y nosotros lo vemos muy claro, pues cuando hay estas reuniones familiares o cuando nos empiezan a compartir su historia, ¿no? Lo que sucede y logramos que el enfoque no esté puesto en el paciente, ¿no? Que si ya comió, que si se levantó, que si cómo está, que si está enojado, que si me culpa a mí, que si, ay, que si se va a enojar. Entonces, y empezamos a llevar la atención, ese es el trabajo de nosotros, ¿no? Como centro de tratamiento, que la familia se voltee a ver ellos. Y que incluso durante las llamadas, durante las videollamadas que tiene con el terapeuta familiar, pues que a medida que van transcurriendo la pregunta sobre cómo está el paciente,
pues sea mínima, ¿no? O vaya disminuyendo, pues porque al final, ¿para qué te sirve esa información, no? O sea, ¿para qué la necesitas? Sí entendemos que es un servicio, que lo estás pagando y que quieres saber, por supuesto, pero se lo decía al paciente, pues nuestro compromiso es que vamos a agotar todos los recursos y son recursos donde, lo mencionaba hace rato, pues nosotros nos volvemos el enemigo ahora porque de alguna forma queremos retirarles el objeto de evasión, pues, ¿no? Queremos quitarles la anestesia y queremos llevarlos a que volteen a ver lo doloroso que es la vida. Entonces, en estas experiencias, cuando la familia ya empieza a trabajar y tiene la oportunidad de empezar a revisar su historia, ¿qué es lo que descubrimos, verdad? Que sí, fotos de Disneylandia, que sí, autos del año, que sí, universidades de paga, privadas, ¿no? Viajes a Europa, pero también encontramos infidelidades, golpes, abandono, encontramos en el mismo sistema actual, ¿verdad? Donde muchísimos secretos de los que no se hablan. Resulta que el papá tiene otra familia, tiene otros hijos y todos saben, pero nadie habla de ello, ¿verdad? Y el papá, pues, es el principal facilitador, es el dueño de la empresa, es el presidente de la asociación civil. Entonces, pues, ¿quién lo va a confrontar si todos dependen de él? Si de alguna forma, ¿verdad? Pues mejor volteamos a ver al que se está drogando, ¿no? ¿Cómo lo ayudamos? Ay, mi hermanito, ¿por qué está tan mal? Porque no queremos hablar de lo que nos duele como familia, porque no queremos empezar a revisar estas dinámicas familiares que al final, pues, pueden ser una causa muy directa de lo que está sucediendo con la persona, ¿no? Que algunas personas las llaman, pues, la más, con esta hipersensibilidad tienden a desarrollar una dependencia, porque cuando le das una revisadita, cuando quitas esta sábana al sistema familiar, pues por supuesto que te encuentras con muchísimas causales, ahora sí por decirlo, ¿no? Del problema. Pues. Entonces, si queremos tener resultados distintos, ¿verdad? Y si queremos participar de una manera activa y adecuada en el tratamiento, pues siempre nuestra invitación va a ser a que atiendan sus propias necesidades, ¿verdad? Que cuando hablen, platiquen, ¿no? Que han aprendido, que conocen, que saben, si están en terapia, si están asistiendo a grupos, si están haciendo su trabajo personal, si están haciendo cambios, si están estableciendo límites, porque se requiere de mucha valentía, ¿no? Y yo se los decía el miércoles pasado a la comunidad de pacientes, para recuperarnos hay que ser muy valientes, porque hay que hacer muchas cosas que no nos gustan. Hay que familiarizarnos con muchas cosas que no nos gustan y una de ellas es sentir, ¿no? Sentir dolor, sentir tristeza, sentir vergüenza, sentir culpa, sentir miedo, empezar a familiarizarnos con estos sentimientos que pues, son naturales y que nos van a acompañar para el resto de nuestras vidas. Familiarizarnos con la incomodidad, ¿no? Esta incomodidad que en la dinámica familiar se ha buscado evitar a toda costa. Y lo decía Diego, y creo que es algo que seguramente no me van a negar, ¿no? Como familiares, y yo lo he escuchado muchas veces, decir, es que yo quise que él no sufriera lo que yo sufrí, quise que él tuviera lo que yo no tuve, ¿verdad? Yo no tuve un carrito de control remoto, pues le compré 3 carritos para que él sea feliz. Entonces, querer proyectar nuestras propias necesidades o carencias en nuestros hijos, pues es algo que al final los ha llevado a no saber, ¿no? Cómo resolver la vida, desarrollar esta enfermedad mental que limita el uso de los recursos para resolver las complicaciones de la vida. Y entre ellas, pues es familiarizarte con la incomodidad, porque el niño, pues no le gusta sentirse incómodo, pero nosotros que somos adultos, ¿verdad? Y que independientemente de cómo estemos en la vida, pues sabemos que la incomodidad es parte de la misma, ¿no? Y hay días incómodos y hay días cómodos, y hay días tristes y hay días alegres, y hay mejores días y hay peores días, y hay crisis, y esa es la vida misma. Pero la gran o principal o muy clara característica que tienen nuestros pacientes es que a todo eso no le saben hacer frente. Y yo me acuerdo que cuando iniciaba mi proceso, yo decía, es que yo no tengo problema con las drogas, pues, ¿no? O sea, yo nunca he tenido problema con el consumo de drogas. Soy buenísimo para consumir. Con lo que yo tengo problema es con la vida misma. Con lo que yo tengo problema es con la honestidad, con la valentía, con la disciplina, con el orden, con la obediencia.
Eso es lo que me genera un gran problema, ser paciente, ¿no? No buscar atajos, tener esperanza, ser honesto. Eso a mí es lo que me desquicia, y eso es lo que pues me lleva preferentemente a consumir sustancias, pues no, que eso lo tuve que aprender obviamente pues en un tratamiento con autoconocimiento, no fue algo que tenía muy claro desde el principio. Ese fue el apoyo que yo recibí en tratamiento. Y bueno, retomando algo de algunas otras pláticas, pues la importancia para que sea exitoso el tratamiento, pues es tanto es esta mesa de tres patas, ¿no? Que tienen que estar las tres patas firmes para que no se caiga y se pueda lograr el objetivo, que es la recuperación, que el paciente haga su trabajo, que la institución haga su trabajo y que la familia haga el trabajo, todo este trabajo, pues que he estado ahorita tratando, ¿no? De alguna forma de compartir. Y les repito, no es con ninguna intención de señalar o de acusar o de culpar, sino pues es, órale, ¿no? Yo hago eso, ¿no? Porque yo también soy papá, yo tengo una hija de 24 años, soy papá y por supuesto que yo todos los días aprendo cosas distintas porque no las sé todas. Y a medida que voy desarrollándome en el terreno profesional de las adicciones, en mi propia recuperación y en mi vida adulta, pues por supuesto que cada que va pasando tiempo me doy cuenta que menos sé, ¿verdad? Y que más necesito aprender y que tengo que ser humilde para preguntar, para pedir ayuda, para estar abierto y no defenderme cuando alguien me hace alguna invitación, ¿no? Entonces, el paciente tiene que hacer su trabajo, son estos tres elementos importantes para que exista o se logre o la probabilidad de éxito sea mayor, la probabilidad que sea un tratamiento adecuado, que la familia haga su trabajo y que el paciente haga su trabajo. Si una de estas tres patas no está firme, la mesa se va a caer, la mesa no se va a sostener. Si nosotros, y esto lo platicaba hoy con un compañero, bueno, con un paciente, ¿no? Me dice, estoy a punto de cumplir 4.9 años, me dice. Y la verdad a mí me llena de orgullo, me da muchísimo gusto, lo quiero mucho, para mí es una persona importante, para nosotros es una persona importante, ¿no? Y lo ha sido, pues, porque ha participado de muchas formas con nosotros, como todos los que están y los que no están, pero bueno, él ha mantenido una conexión muy directa, ¿no? Y comunicación muy directa conmigo. Y él una vez me dijo, si ustedes me hubieran dejado ir cuando yo me quería ir, nada de esto sería posible. Entonces, algunas personas, les soy muy franco, dicen que somos muy intensos, que somos que damos más de lo que se nos piden, ¿verdad? Que nos vamos hasta el fondo con el paciente y que hacemos cosas que a veces ni siquiera están, ¿no? En nuestras manos, pero la realidad es que solamente damos lo que se nos dio y estamos muy comprometidos y ver resultados como el de esta persona, ¿no? Que dice, si me hubieran dejado ir, porque esta persona se fugó y fuimos por él, lo interceptamos en la central, lo trajimos a casa, nos sentamos a platicar, vino su familia, estableció límites y era en una etapa temprana de su proceso y hoy está a punto de festejarse 5 años, ¿no? Logrando comprender lo que en ese momento no lograba comprender, ¿no? Y eso también le dio la oportunidad a los familiares de ese tiempo que estuvo, de entender la importancia de los límites y establecieron límites y con esos límites pues hoy tenemos este resultado, ¿no? Y ahí lo veo todos los días jugando golf y trabajando y paseando su perro y con su novia y digo yo, siempre se trató de esto, pues, ¿no? Estas confrontaciones, porque en algún momento tuve algunas confrontaciones, y me refiero a confrontaciones como ilustrar, ¿no? La discrepancia en el comportamiento con la familia, y a veces como que era difícil, ¿no? Recibir esta información, porque por supuesto que no es fácil, se requiere de ser muy, muy valiente, ¿no? Pero hoy los resultados, pues al final, la verdad es que creo que es algo muy satisfactorio para todos, que a mí pues me llena de orgullo y que me motiva a seguir trabajando, ¿verdad? De repente el otro día estaba aquí en mi casa y me llegó un mensaje y me dice, hoy cumplo 8 años, ¿verdad? Que salí y que estuve limpio, ¿no? Y pues este tipo de mensajes que de repente llegan le dan sentido a nuestro trabajo cuando difícilmente tiene sentido, o sea, porque atender, ¿no? Como parte del tratamiento a una enfermedad como esta, tanto del paciente como del familiar, es sumamente compleja, ¿no? Y yo le decía hoy a Diego, ¿no? Y se está incorporando un compañero nuevo al equipo, y le decía,
Finalmente, lo que este tratamiento necesita como staff, ¿verdad? Es alguien más allá de venir y trabajar e irse. Tristemente o de manera incorrecta, ¿verdad? Pero esta, ay, se me fue la palabra, esta vocación de servicio, pues, ¿no? De entender que no me voy a limitar únicamente a hacer esto, sino que me voy a salir un poco del cuadro porque esta enfermedad es tan compleja y tiene tantas necesidades, la familiar como la de los pacientes, que es una misma, es un saquito mismo, pues requiere de personas que den mucho más que cumplir con un horario laboral, ¿no? Entonces, esta es la importancia del tratamiento, esta es la importancia de que los pacientes, pues, a su ritmo, ¿verdad? Y a su capacidad vayan comprendiendo y vayan madurando, vayan creciendo y que este espacio le dé a la familia la oportunidad, pues, para hacer los cambios que tienen que hacer. Si no hacen los cambios que necesitan hacer, difícilmente vamos a lograr el objetivo, ¿no? Entonces, pues partes importantes, los mencionaba ahorita todos, es como familia la confianza, alianza con la clínica, seguir sugerencias, vivir el proceso o vivir procesos propios, se los decía, hacerse responsable de lo que están sintiendo, no asumir al adicto como que puede ser reparado, que es algo muy común. Aquí se los dejo, me lo reparan, al rato vengo por él, ¿no? En 3 meses, en 6 meses, y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó la recuperación? Y lo hemos visto una y otra vez. E incluso, no sé si alguno se pueda sentir identificado, ¿verdad? Pero hay muchos familiares que no batallan en lo más mínimo para establecernos límites como clínica, para solicitarnos lo que necesitan, para ser muy claros y muy directos con lo que necesitan. Yo necesito que él haga esto. Le hablamos al paciente y le decimos, muy bien, o sea, pero con un tono importante, ¿eh? Ahora tú se lo vas a comentar, ¿verdad? Porque yo no voy a hacer tu trabajo, te toca hacer. Y entonces empieza, oye, pues es que mira, no sé, estaba pensando, te quiero mucho, échale muchas ganas, no te preocupes, y vemos toda esta incapacidad, ¿verdad?, que existe. Y por supuesto que es a donde voy, pues se requiere de un proceso personal, se requiere de valentía, no es fácil establecer límites, sí, a un desconocido decirle que no. Cuando navegamos sumergidos en la culpa, pues es imposible decirle que no al familiar, ¿no? Y yo veo cómo el paciente está empoderado, asume todo el control y el poder y digo, va a ser complicadísimo lograr el objetivo. Entonces, si no hace estos cambios la familia como sistema, difícilmente el paciente va a decir, me decía una terapeuta, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué va a hacer el cambio? ¿Cómo para qué él lo va a hacer? Hay que darle un motivo para que lo haga. Y eso es a través, pues, de cambiando la dinámica, ¿no? Y los pacientes, la parte que les corresponde, pues, es igual, ¿no? Entregarse el proceso, confiar, ser honestos, ser obedientes. Hace rato platicaba con uno de ellos sobre, pues, precisamente esta camino espiritual, ¿no? De principios, de decir, pues, confiar, soltar, fluir, obedecer, ser constante, comprometerte, hacer las cosas diferentes, porque así como la familia, al paciente se le solicita exactamente lo mismo, porque les decía, son las mismas características, el síntoma pues es distinto, ¿no? Y bueno, les comentaba sobre lo que solicitamos como parte del tratamiento, ¿no? Que bien, lejos de ser perfectos, y ahora sí que lo compartimos ahí, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Incluso con una cuestión administrativa, o sea, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y bueno, nuestra responsabilidad pues es capacitarnos, actualizarnos, perseguir el objetivo a toda costa, tener un equipo completo, obviamente diseñar un tratamiento y tener pues una buena alianza tanto con la familia como con el paciente, porque obviamente hay veces que tomamos decisiones para fortalecer las alianzas, ¿no? Ah, entendiendo que el objetivo pues es el que queremos que se cumpla, ¿no? Y que comprendemos también que la complejidad y los obstáculos que tienen tanto los pacientes o esta resistencia que existe por parte de los pacientes como por parte de los familiares, pues que toma tiempo, ¿no? Y que requiere de un proceso. Y que claro que la forma en la que nosotros nos dirigimos y establecemos, pues no es la misma el primer día que al mes o a los 2 meses, ¿no? Y no es con esto de que, no, es que tú me vendiste muy alegre y una cara, pero ahorita ya me estás diciendo que no puedo. Pues es que en aquel momento yo estaba claro de que tú no sabías, pero yo no he dejado de decirte, ¿verdad? Estos 45 días, esto y esto y esto, y a estas alturas, pues ya me toca decir que no,
por poner un ejemplo, ¿no? No tengo uno, o sea, ya toca que las cosas sean diferentes porque pues si no las haces en este momento, pues vamos a seguir donde mismo, vamos a tener el mismo resultado y entonces pues el tratamiento no tuvo el efecto que buscamos, ¿no? Entonces, pues es muchísima la información. Regularmente lo que me gusta hacer, ¿verdad? Es tratar de compartir algo de lo que hacemos en el día a día, algo de lo que conocemos. Principalmente buscamos que pues poder, les decía, proporcionar algo de información, si alguien logra sentirse identificado, si alguien dice, bueno, a mí me pasa, o no sé, yo estuve ahí, pues creo que ese es nada más el objetivo, ¿no? Que tratamos de hacer a través de estas pláticas. Entonces, pues nada, no me queda más que agradecerles a las personas que comentaron, porque estaba viendo los comentarios, pero bueno, igual luego enciendo la cámara y me cuesta mucho trabajo parar, ¿verdad? Porque es muchísima la información. Ahorita estoy recordando muchísima información y muchísimos ejemplos que quedaron ahí, pero ya seguramente pues en alguna otra oportunidad se los compartiré. Y les agradezco muchísimo que se hayan conectado, les agradezco muchísimo que a las personas que confían en nosotros, a las personas que se dan el tiempo para, yo sé que no es fácil hoy atender, ¿no? Una conferencia como esta, participar activamente, que sepan que nosotros estamos extremadamente comprometidos con los procesos de recuperación y mientras estén con nosotros o incluso cuando no están, ¿verdad? Porque hemos tenido algunos casos, por ejemplo, que hayan abandono del tratamiento y yo he sido testigo del terapeuta familiar, de Diego, atendiendo a los familiares, aunque el paciente ya no se encuentre con nosotros, porque lo que queremos y entendemos que si se logran hacer estos cambios como familia, seguramente o directamente el paciente o la persona se va a enriquecer y se va a beneficiar, ¿no? Porque al final lo que necesitan los pacientes pues son estos cambios, ¿no? Es un amor adulto, es una estructura distinta, es un aprender a escuchar un no, es un acompañamiento adecuado, ¿no? Entendiendo que pues nunca es tarde para aprender, para identificar los cambios que tenemos que hacer y empezar a hacerlos ahora, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos, a todas las personas que nos hicieron favor de conectarse. Según yo, iba a durar 25 minutos la plática y bueno, pues ya va 1 hora 25, así que nada, muchísimas gracias. Nos vemos en 2 semanas con un tema nuevo. Agradezco nuevamente el apoyo y estén pendientes. Bonita noche a todos.